Bienvenidos. Estas son las noticias más destacadas de la OEA. Esto es OEA News, el informativo de la Organización de los Estados Americanos. Es momento de compartir los títulos de las noticias más importantes que vamos a estar brindando a ustedes. Secretaría General de la OEA condena pedido de captura de Edmundo González en Venezuela. Nueva representante permanente de Panamá ante la OEA presenta credenciales. Venezuela, lecciones dolorosas en opinión de Francisco Guerrero. Consejo Permanente de la OEA aborda la situación en Venezuela. La Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos condena el pedido de captura emitido por las autoridades del régimen en Venezuela contra Edmundo González. La persecución política, esta vez en forma de orden de aprehensión del candidato opositor que aparece como ganador en las pasadas elecciones conforme a la única información documental disponible a más de un mes de realizadas las elecciones, constituye un crimen más en la permanente y continua lógica jurídica de violación sistemática de los derechos humanos en el país. Una vez más, el Poder Judicial en Venezuela perpetra actos que lo señalan como instrumento fundamental en la ejecución de crímenes de lesa humanidad en el país. No es un poder judicial que administra justicia, sino represión y conculación de libertades fundamentales y que se erige en agente principal de la impunidad para las violaciones de derechos humanos. Esperar de fiscales, magistrados y jueces venezolanos que eventualmente hagan justicia es un despropósito jurídico, pero además eso conlleva a un despropósito aún mayor ético y moral al continuar exponiendo al pueblo venezolano a las políticas sistemáticas de crímenes de lesa humanidad del régimen venezolano, sin accionar los instrumentos de imputación de cargos y detención de responsables por parte de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional. El respeto de garantías y condiciones del Estado de Derecho requiere acción y no inacción internacional. La nueva representante permanente de Panamá ante la Organización de los Estados Americanos, Ana Irene Delgado, entregó sus cartas credenciales al secretario general de la organización, Luis Almagro, en una ceremonia realizada en la sede del organismo hemisférico en Washington, D.C. La embajadora Delgado aseguró que la OEA, con sus fortalezas y desafíos, continúa siendo el principal foro político de nuestra región y es el compromiso de Panamá de contribuir a su efectividad, procurando que ésta pueda fungir como mediadora de las crisis regionales que enfrentamos, así como lo ha sido en el pasado. La representante panameña reafirmó que su país tiene un respeto irrestricto por la democracia, el Estado de Derecho, la institucionalidad, libertad y los derechos humanos, y vemos en la OEA el espacio propicio para articular como región las alianzas necesarias para la defensa y protección de estos. Por su parte, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, recordó que Panamá es uno de los Estados miembros que suscribió la Carta de la OEA en su nacimiento y ha acompañado a la organización con un gran compromiso en la defensa de nuestros pilares, la democracia, los derechos humanos, la seguridad hemisférica y el desarrollo integral, honrando estos principios esenciales de nuestro quehacer como principal organización hemisférica. Panamá ha tenido y tiene un significativo desempeño dentro de nuestras actividades, finalizó. La nueva representante permanente ha sido embajadora de Panamá ante Reino Unido y vicepresidenta de la Asamblea de la Organización Marítima Internacional. El secretario para el fortalecimiento de la democracia ante la OEA, Francisco Guerrero, opinó en el periódico mexicano Excelsior sobre la situación en Venezuela. Queridas lectoras y lectoras del periódico Excelsior, de este espacio Punto de Equilibrio, abordamos, como lo hacemos semanalmente, asuntos relevantes para el futuro de la democracia. En esta ocasión hacemos un alto en el camino para revisar cuáles serían algunas lecciones de lo que se ha venido construyendo a partir del colapso del sistema democrático en Venezuela. A través de varias sesiones del Consejo Permanente de la OEA, pero también de la opinión de muchos actores internacionales, una primera lección importante considero que tiene que ver con el enorme consenso que se ha generado, por supuesto con notables excepciones, de toda la comunidad internacional que no ha reconocido los resultados espurios producidos por el Consejo Nacional Electoral y después validados de manera increíble por el Tribunal Supremo de Justicia. Estas instituciones que han sido cooptadas por el régimen, lo único que han hecho es validar resultados sin mostrar las actas correspondientes. Una segunda lección que es importante es que este tipo de actitudes por parte de los dictadores puede extenderse y que desafortunadamente en muchas ocasiones las malas prácticas son las que se difuminan, son las que se contaminan en la comunidad internacional en lugar de revisar la manera correcta en que se deben llevar a cabo los procesos electorales.
Creo que hemos aprendido, y este es un buen aprendizaje, que las instituciones que organizan los procesos electorales, pero que también validan los resultados, deben apegarse a los principios de imparcialidad, de independencia y de autonomía. Al hacer este alto en el camino, es importante recordar que la democracia cuesta muchos años en construirse, pero puede desaparecer en un abrir y cerrar de ojos. Reflexionar sobre el futuro a la luz del colapso de la democracia venezolana sigue siendo una obligación de todos aquellos que defendemos a la democracia en el continente. El Consejo Permanente de la OEA celebró una reunión extraordinaria en el Salón Simón Bolívar en la sede de la OEA en Washington, D.C. para abordar la situación en Venezuela. También por su convocatoria a esta sesión extraordinaria sobre la situación en Venezuela que solicitamos junto a una decena de delegaciones. Gracias también a la presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Roberta Clark, por su presentación. Presidente, en paralelo a la escalada represiva que ha relatado hoy la Comisión, el Tribunal Supremo de Justicia venezolano confirmó los resultados entregados por el Consejo Nacional Electoral sin haber cumplido los más elementales estándares de transparencia que requiere todo proceso electoral. Esto es, por ejemplo, publicar los datos segregados, que permitan su verificación, publicar los documentos a nivel de mesa, que puedan ser observados de manera imparcial. Mientras tanto, un mes después de las elecciones, diversas fuentes han permitido a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos describir, como hizo hoy, varios patrones de persecución en contra de opositores políticos, de dirigentes sociales, defensores y defensores de derechos humanos, periodistas y manifestantes que han hecho ejercicio ni más ni menos que a la libre expresión. El Estado de Chile, en palabras tanto del presidente Gabriel Boric como del canciller Alberto Van Claveren, ha sido claro al respecto. Primero, frente al aspecto electoral y de la legitimidad del reciente proceso, exigiendo respeto, ni más ni menos que respeto, a la decisión del pueblo venezolano. Con igual firmeza, seguimos con atención los reportes y comunicados de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de la sociedad civil nacional e internacional que van documentando esta escalada represiva. Una vez más, la represión autoritaria en nuestro hemisferio cuenta ya decenas de víctimas fatales, a las que se suman en este caso figuras penales para perseguir injustificadamente a voces disidentes, detenciones arbitrarias a más de 1.600 personas, nos contaba la Comisión, y hasta graves situaciones que muestran algunos elementos de desaparición forzada, entre otras formas de represión. Ante ello, presidente, Chile continuará abogando por un diálogo inclusivo, amplio y de buena fe, como medio para la superación de la crisis. No podríamos hacer otra cosa. La democracia y los derechos humanos son principios de Estado de nuestra política exterior, lo que es fruto, como usted sabe, de nuestra propia historia, de la tradición política que se ha forjado a lo largo de ella, y desde luego también honra la memoria de la solidaridad internacional que recibimos en momentos en que nuestro país se vivía la barbarie. Decimos que seguiremos abogando por ese diálogo porque entendemos que aquí no hay una salida fácil. Lo que hay, en cambio, es un camino por construir, con todas las dificultades que ello implica, paso a paso, camino que debe ser protagonizado por el pueblo de Venezuela con todas sus fuerzas, con toda la diversidad de sus fuerzas políticas y sociales, con el respaldo de la comunidad internacional, y se trata de un diálogo para el cual los principios de respeto a la soberanía popular y respeto a los derechos humanos deben ser pilares imprescindibles. Presidente de la CIDH, por el preciso y preocupante informe de esta mañana que corrobora uno anterior e igualmente grave conocido hace unos días. Hemos escuchado un informe detallado, claro y muy doloroso de lo que estuvo y está sucediendo en Venezuela. Es la voz de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, parte integrante del sistema interamericano, que, por cierto,
ha sido calificada por la mayoría de expertos y delegados como la joya del sistema interamericano y recientemente reconocida por todos, con particular dedicación al celebrar sus 65 años. Sin embargo, no ha estado exenta de observaciones e incluso de críticas. Con la Comisión, varios de los países, el Ecuador incluido, hemos tenido divergencias o discrepancias, pero las respetamos y la misión de la Comisión es clara: observar, promover y defender los derechos humanos en la región, además de servir como órgano consultivo de nuestra OEA. Lo que sucede en Venezuela no puede reducirse a cuestionar si la CIDH se le solicitó un informe o no, si las definiciones y aseveraciones que hacen sus informes pueden ser políticamente correctas o incorrectas, tampoco si responde a observaciones in situ o lo realiza solo con la información de la cual dispone por estar imposibilitada de ingresar en el territorio de un país secuestrado por autoridades ilegítimas. Así como al referirse a la situación postelectoral en Venezuela, consideramos que no se puede admitir el silencio o la indiferencia. En materia de derechos humanos, todavía menos se puede consentir la indolencia, la insensibilidad o una aséptica neutralidad. Con absoluto respeto, pero ineludible responsabilidad, no basta una mínima coincidencia en que los resultados publicados y ratificados por las distintas instancias del régimen no tienen sustento alguno y carecen absolutamente de objetividad y transparencia. Hoy estamos hablando de algo mucho más relevante. Se trata de sangre derramada, de seres humanos cuyo destino es desconocido, de individuos limitados por barrotes, por disentir con el poder encarnado en el perdedor de una elección pacífica, de incesante hostigamiento a la dignidad de las personas en las peores formas. Hablamos de violaciones groseras y sistemáticas a los derechos humanos, como lo demuestran los informes de la CIDH, y varios colegas han abundado en detalles en esta sesión. No podemos olvidar ni subestimar que los venezolanos fueron a votar en paz. Algunos consideran que fueron inocentes por creer que las elecciones serían justas y habría resultados transparentes. No obstante, estamos convencidos que el pueblo venezolano se acercó a votar no ingenuo, sino como se debe hacer, con buena fe, con la convicción de quien ejerce un derecho y la esperanza que su voluntad soberana sería respetada. Entiéndase que esta afirmación es válida para quienes votaron por uno u otro candidato, por cierto. Y no se debe justificar por una interesada y ambigua interpretación de los principios de respeto a la soberanía y la no intervención, que se conculquen los derechos humanos más esenciales, que se prive arbitrariamente de la libertad a los ciudadanos, que se use la fuerza para acallar los clamores de justicia, que se reprima a quienes piden respeto a unos resultados electorales legítimos. No se debe como imperativo moral y humano, pero lamentablemente y con impotencia estamos viendo que parece que sí se puede. En una cruel ironía, en la Constitución venezolana se lee que los poderes del poder electoral garantizarán la igualdad, confiabilidad, imparcialidad, transparencia y eficiencia de los procesos electorales. El régimen pensó que el anuncio grosero, sin bases ni sustentos, sería suficiente para que los venezolanos que votaron y el mundo que miraba atento aceptaran un ganador, cualquiera que fuera. Pero la sonoridad de los votos en su contra no pudieron ser callados ni con el destemplado grito tiránico que amenazó con un baño de sangre si era vencido. Cruel ironía, porque el baño de sangre, figurativa y literalmente, se ha producido después del anuncio. Lo hace, además, desafiante y tosudamente, proclamando un resultado trucho, sin respaldo alguno de acta o prueba alguna, y siguiendo el vaticinio del déspota: el de sangre se está produciendo porque ha sido vencido. El digno y valeroso pueblo venezolano no puede seguir solo en esta lucha, ni dejado a su suerte frente a la violación evidente de sus derechos humanos fundamentales. La comunidad internacional debe estar a su lado, hoy más que nunca. Y como otros representantes han insistido esta mañana, este Consejo Permanente de la OEA no debe ser la excepción y no puede fallar en un momento tan crítico y decisivo
para la democracia, la libertad y el porvenir, no solo de Venezuela, sino de la región como un todo. Muchas gracias. Estas han sido las noticias más relevantes de la OEA, la Organización de los Estados Americanos. Esto ha sido OEA News. Nos reencontramos en la próxima jornada.